Vaya, voy a compartir con ustedes. Que verán. Vaya, ese es el tema de esta semana para los de quinto. Es indefinite pronouns. ¿Qué son los pronombres? Son los pronombres indefinidos. Nosotros habíamos estado estudiando los pronombres ya, los que ustedes ya conocen, como I, que son el I, you, he, she, it, we, they. Todos esos ya los habíamos visto. Y esos sí sabemos específicamente a quién se, de quién estamos hablando. Por ejemplo, si yo tengo I, yo sé yo sé de quién estoy hablando, que estoy hablando de mí. You, estoy hablando de él, de tú, el he de él, she de ella, pero esta vez no vamos a hablar de esto, porque eso ya lo vimos y ya, sino que vamos a hablar de unos que nosotros no sabemos a quién están hablándole. Entonces, los más comunes son los siguientes que están aquí. ¿Qué significa? Por ejemplo, all es que cuando yo estoy hablándole, acá está el pronombre, aquí de este lado está el pronombre, y de ese lado está el significado. ¿Qué significa esta palabra? Y cómo yo la voy a utilizar. All significa todos. Dice que el significado es una gran cantidad o un grupo de personas o cosas. Si yo estoy hablando, aquí tengo un ejemplo. I think all of them are going to the church. Yo estoy diciendo que yo pienso que todos ellos, o sea, todos los que están ahí, digamos que estamos hablando de un grupo de 15 personas, yo creo que todos ellos van a ir a la iglesia. Entonces, yo no me estoy especificando a uno, sino que estoy diciendo todos. Entonces, por eso incluye a todas las personas que están dentro de un grupo. Bye. Tenemos aquí la otra palabra que es another. Esa es cuando yo estoy hablando de opciones. Digamos que en este caso yo voy a dar dos opciones. Entonces yo os voy a dar una información adicional. Entonces yo tengo dos opciones y ya probé una y no me funcionó. Entonces yo digo, let's try another option. Entonces en ese caso, como ya sé que esta palabra me va a decir que yo voy a dar información adicional o una diferente, entonces por eso es que dice another option, porque esta opción yo ya la estoy utilizando, ya la utilicé la primera, entonces como no me funcionó, voy a tratar otra. Y también tenemos aquí anyone. ¿Qué significa anyone? Que no importa de qué personas estoy hablando. Por ejemplo, yo tengo acá en el ejemplo, anyone who calls the police. ¿Quién llamó a la policía? Nadie sabe. O anyone. Anyone significa cualquier persona, no importa de quién. Entonces, yo la voy a usar cuando yo no importa de con quién quiero, de qué persona estoy hablando, sino que importa que esa persona llamó, no importa quién fue, pero hubo alguien que lo hizo, entonces en ese momento yo voy a ocupar anyone. Anything estamos hablando sobre cosas, no es algo como, no estoy hablando de un celular, no estoy hablando de de algo específico, sino que cualquier cosa. Entonces a mí no, en el ejemplo que tengo yo acá dice, I don't like anything. ¿Qué quiere decir? Que no me gusta nada de eso, no me interesa, eso es lo que quiero decir. Entonces, no estoy hablando, si digamos que yo quiero, le están ofreciendo a ustedes un helado, un celular o un libro, y ustedes dicen, I don't like anything. Entonces, ustedes dicen que no les importa o no les gusta nada de eso que les están ofreciendo. En ese contexto, yo voy a usar porque estoy hablando de tres cosas. De ahí tengo acá each, es casi similar a la segunda, porque estoy hablando cuando everyone of one or two or more people. Estamos hablando de cuando tenemos dos o más personas o cosas. Entonces, en el ejemplo yo tengo who else does the homework. ¿Quién hizo yo estoy preguntando quién hizo
la tarea. Y eso es lo que yo quiero saber. Who else does the homework? Eso es lo que yo quiero preguntar. De ahí tengo la siguiente, que es either. Es igual de opciones. Y me dice, one or two, or the other of two people are teen. Entonces, si yo estoy hablando de dos cosas, y yo digo, yo les doy opciones, si les gusta la manzana o les gusta la naranja. Entonces, y a ustedes no les gusta ninguna, sino que a ustedes les gusta la sandía. Entonces, su respuesta puede ser, I don't like either, porque no me gusta ninguna de las dos. Entonces, por eso, yo puedo utilizar esa palabra cuando yo quiero decir que no me gusta. Recuerden que esta de either ya la habíamos visto cuando vimos either and neither, pero igual como la vimos como auxiliares, pero en este caso la estamos viendo como pronombres. También tenemos enough. ¿Qué significa enough? Suficiente. El significado es as much or as many as needed, que es tanto como usted tenga o necesite o quiera. Entonces, si yo les digo, están tomando agua y yo les ofrezco más y ustedes ya no quieren o les ofrezco jugo o cualquier cosa que yo les y ustedes ya no necesitan, entonces ustedes pueden decir la respuesta que está ahí en el ejemplo. It's enough. Entonces significa que es suficiente y que no necesitan más de eso. De ahí tenemos la palabra everybody, que significa todas las personas. Y tenemos ahí everybody looks at me, o sea, todos mírenme. Eso significa el ejemplo que tenemos ahí. También tenemos acá everything. Cuando hablamos de everything, son todas las cosas. Y tenemos como ejemplo, everything is good. Less. Tenemos ahí la siguiente palabra, es less. Es cuando yo tengo, ahí el significado es un poquito de una cantidad, de cualquier cantidad. Si digamos que yo quiero, necesito agregarle leche o necesito, estoy cocinando, pero yo no quiero decir una cantidad, digamos en cucharas, unas 2 o 3 cucharas de esto, sino que yo solo puedo decir un poquito. Para decir un poquito, entonces yo digo less. En inglés se dice less y digo, por ejemplo acá, I need less milk than you. O sea que yo necesito menos leche que tú. Igual tenemos few. Few es un small number of people or things. Acá estamos hablando de personas. ¿Cuántas personas fueron a la fiesta? Dice, a few people come to the party. Solo un poco de personas, no fueron todas, sino que solo fueron un poquito o unas cuantas. Ahí no le estamos diciendo cantidades porque no las sabemos. Entonces, cuando nosotros no sabemos, pero sí sabemos que fueron pocas, y digamos en este caso, si me preguntaran, ¿cuántos alumnos se conectaron? A few students come to the class. Eso es lo que yo puedo decir. Un poco de estudiantes vinieron a la clase. Y lo contrario de few es many, que es many people or things. Muchas personas. Igual, en esto decimos, how many students do you have? ¿Cuántos estudiantes? Entonces, many lo vamos a usar cuando nosotros sabemos bastantes personas, pero recuerden que eso también se ocupa solo con plurales, no lo vamos a ocupar con singulares. Nobody significa ninguna persona. Igual el ejemplo es nobody comes to the club, o sea que nadie vino al club. Si me dijeran en un caso, ¿quiénes vinieron a la clase y nadie se hubiera conectado? Entonces yo hubiera dicho, nobody comes to the class. Pero no es el caso, ¿no? De ahí tenemos la siguiente palabra que es several y la vamos a usar cuando tenemos más, más de dos, pero no muchos. O sea, tenemos más de dos personas o más de dos opciones, entonces yo tengo que saber cómo la voy a usar y en este caso yo digo, I have several questions, o sea, yo tengo muchas preguntas o bastantes preguntas, entonces en ese caso yo voy a decir, I have several questions. Igual tengo aquí some
que an specific quantity of something, y esta la ocupamos some cuando hacemos solo en oraciones afirmativas. Por ejemplo, she has some animals. Entonces, en este caso yo tengo algunos animales, no puedo especificar cuántos. Digamos que yo tengo 3 pericos o tengo un perico, un gato. Entonces yo no especifico qué animales tengo, sino que yo solo digo I have some animals. Entonces no voy a decir una cantidad específica, sino que voy a decir algunos, porque no quiero especificar cuáles son, sino que solo lo voy a reemplazar, digámoslo. Y tenemos ahí como última, somebody, an specific or unknown person. O sea, cuando yo no conozco de quién voy a hablar, entonces yo, como es una persona, entonces, it's somebody here. Entonces yo pregunto, ¿está alguien aquí? Cuando yo entro a un lugar, it's somebody here. O sea, no sé si hay alguien o no la conozco a la persona, entonces yo puedo decir, it's somebody here. Entonces, esa es la función de los no tienen un orden, digamos, que van a ir al principio, al final, sino que solo importa que, por ejemplo, acá en la primera lo pusimos después del verbo, pero si se fijan en la tercera va al principio. Entonces, dependiendo qué función esté siendo, así va a ser el contexto de cómo la vamos a utilizar. No sé si tienen preguntas hasta aquí. No, ninguna. Vale. No. Si no tienen, entonces nos vamos a ir No. Bye. Voy a dejar de compartir ahorita esto y me voy a ir a... Vale, nos vamos a ir con los de cuarto, que son los prefijos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Los prefijos son palabras o son letras que se añaden al principio de una palabra para hacer otra diferente o hacer otra que tenga un significado diferente. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que los prefijos pueden formar una palabra que sea como un sinónimo o en este caso algo como contrario, y pueden también formar otra nueva palabra ya establecida o expresar una relación, ya sea en tiempo, en lugar o de manera. Entonces, pero hay unos que son los más comunes. Y yo lo tengo acá. Tenemos la palabra on. ¿Cómo la voy a utilizar? El significado de on es not. ¿Cómo yo voy a usar esa cuando yo no quiera decir algo que no, un no, digámoslo así como dice el significado? Por ejemplo, unfair. ¿Qué significa fair? La palabra fair significa justo. Y si yo le pongo el prefijo on, entonces yo allá estoy diciendo que no es justo, unfair. Igual tenemos el mismo caso de si paramos, tenemos employment, es cuando te emplean, pero cuando yo lo uno y digo employment, estoy creando una nueva palabra. ¿Y qué estoy diciendo? Una persona o estoy diciendo desempleo. Y lo mismo va con this. This es el prefijo y significa apart, away o negativo. O sea, lejos, aparte o negativo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando. Entonces, en esta palabra que yo tengo aquí, si la palabra es ability, ¿qué es ability? Es habilidad. Y si yo la uno a this, en este caso se hace una palabra negativa y this se llama disability. Entonces es una deshabilidad. Entonces, por eso en ese contexto que nosotros la vemos, entonces vamos a saber que se va a convertir en una palabra contraria. Por eso es que al unir this con habilidad, ability, disability, entonces, ¿qué hace? Una deshabilidad. Y tenemos igual en la siguiente un imp, que significa opposite. Entonces, lo contrario. Entonces, si yo tengo la palabra polite,
y le uno la I y la M, impolite, entonces yo voy a decir, si polite es cortés, yo voy a decir que si pongo los prefijos IM al principio, entonces yo voy a saber que estoy poniendo algo contrario. Entonces, por eso es que al unirlas creamos una nueva palabra. Lo mismo sucede con impure. Yo tengo pure y si le añado la I con la M, voy a crear una nueva palabra que significa impure, que es impuro. De ahí tenemos la otra miss. En esta puede ser puede ser un error, algo malo o algo incorrecto. Entonces, mistruth, tenemos acá, unimos la miss a la palabra truth y tenemos misled. Tenemos la siguiente que es pre, ese es el prefijo. Entonces, lo que vamos a encontrar en pre es before. ¿Qué es before? Es antes. Entonces, si yo quiero decir pre-war, antes de la guerra. Y tenemos acá re. Cuando ocupamos la palabra re, es otra vez. Entonces, sí, acá como ejemplo tenemos rewrite, o sea, reescribir otra vez. Over significa too much, o sea, demasiado. Tenemos acá overcook, overrat o overweight. Entonces, de ahí tenemos la siguiente, que es under. Y eso nos indica un lugar o una situación debajo. Entonces, ahí tenemos como ejemplo underbrush. Entonces, la vamos a ocupar cuando nosotros queramos decir algo como que esté abajo, la situación está muy como por abajo. Y tenemos la siguiente que es mid, que significa la mitad. Entonces, cuando yo lo ocupo, yo tengo aquí mid y tengo la palabra day. Midday, ya estamos hablando de la mitad del día. Igual en midnight, estamos hablando de la mitad de la noche. Tengo post, que significa después de. Por ejemplo, tenemos acá post-election, después de la elección. Y tenemos la siguiente, que es anti, y es como, lo podemos como definir como contra, y es anti-government. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer, porque si no, ahorita quedaría el momento para que ustedes la hagan. Aquí veo que Francisco tiene una duda. Ajá, Francisco, ¿de qué tiene una duda? De... espera, que voy a ver. Del Voy a ver. anterior. Del anterior, Sí, quiere. sí, del anterior. Ok, quiero ver, es que no puedo ver sus comentarios mientras estoy explicando, pero me la voy a volver a poner. Vaya, aquí está el anterior. No, ese es el mismo. Espérame. Como, ahorita. A ver, share screen. Aquí, vale, esa es el anterior, ajá. ¿Cuál es la pregunta? Espera, voy. Voy a ver ahorita. Ok. Espera que se me trabó. Vale, Del... vale, primero Francisco y luego Alexis, ¿ok? Un poquito más arriba, por favor. Un poquito más arriba. Ahí, Ahí está bueno. De la segunda, de la... de la O, esta que está acá, la primera, esta. Sí, esa. Sí, Vale, ¿cuál es la no entendí función casi. vale, la función de esa? La voy a ocupar, digamos que estamos hablando de todos ustedes son mis alumnos. Entonces yo digo, all of you are my students. Entonces estoy hablando de todos, no estoy específicamente de uno, sino que todos los que están aquí
son mis estudiantes, no me voy a especificar en uno. Por eso no sé, porque normalmente en inglés, cuando ustedes hacen una oración, tiene que llevar un sujeto, un sujeto, un verbo y el complemento. Entonces, cuando yo estoy hablando de una oración, cuando estamos hablando de una oración, yo tengo que decir, todos ustedes son mis estudiantes. Entonces, all of you are my students. Entonces, yo no estoy diciendo, porque yo no voy a decir Justin, Francisco, Alexis, y Carlos, Adrián, no los voy a mencionar uno por uno, porque si los empiezo a mencionar uno por uno, son muchos. Entonces, sino que empiezo todos los que están aquí, entonces incluyo a todas las personas, entonces por eso esa palabra incluye a todas, no importa quién sea, no si es mujer, si es hombre, no importa, sino que la función de esa palabra es todas, incluye ya sea las que estén, si estamos hablando de un grupo determinado, estamos hablando, todos somos salvadoreños, estamos hablando de El Salvador, todos somos, entonces decimos all of us are Salvadorian. Entonces ahí depende de qué estoy hablando y de cuántas personas, porque no vas a poner unas personas específicas, sino que como son, estos pronombres son para indefinidos, o sea, no, como les está explicando, no son para una persona específica, sino que son para personas a las cuales nosotros no vamos a colocar el nombre, sino que vamos, por eso les estaba mencionando cuál es el significado. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, Ahí Justin tiene, ok, Justin, No tengo. no tiene, ok, Alexis, Señor, dígame. y copiamos eso. No, mi amor, eso no lo tienen que copiar. Si tienen alguna duda, nada más hacerla. No es, eso es la clase que no la tienen que copiar, sino que solo tienen que hacerlos. Digamos que en este caso no vamos a hacer la clase, sino que solo las actividades que se les ha dejado. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Nadie más? Si nadie más la tiene, lo vamos a dejar hasta aquí entonces.